Hola jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Eh, Nuevamente con ustedes para seguir compartiendo pues nuevos conocimientos de lo que viene pues en el curso de Historia Universal. En esta oportunidad, jóvenes estudiantes, pues vamos a llevar lo que es un nuevo tema, ¿no? Lo que es la Segunda Revolución Industrial. ¿Por qué existe, jóvenes estudiantes, la segunda revolución industrial? Porque ya existió una primera revolución, ¿no? Entonces veamos entonces lo que es la segunda revolución industrial. Ahora decimos, ¿qué cosa es segunda revolución industrial? Dice que a partir del último cuarto de siglo, del siglo XIX, se produce en Europa un proceso conocido como segunda revolución industrial, que significará el triunfo del maquinismo, ¿no? O sea, de las grandes máquinas, ¿no? Y por tanto, pues, de la industria. Si hay máquinas, entonces van a aparecer, pues, las grandes industrias, ¿no? Esto, pues, se debe a los avances tecnológicos sobre la mediana y la pequeña industria, ¿no? Con la ¿Qué quiere decir que la gran industria, con la segunda revolución industrial, jóvenes estudiantes, pues se va a sobreponer a la mediana y pequeña industria, ¿ya? Y estos pequeños o estas pequeñas industrias, pues no van a poder competir con la gran industria, ¿no? Entonces van a tender a desaparecer, ¿no? Ahora, jóvenes estudiantes, veamos una comparación, ¿no? Con la primera revolución industrial, ¿ya? Una comparación de la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial. La comparación, ¿no? de los avances del maquinismo en la industria, en la primera revolución y en la segunda revolución industrial. Veamos, entonces, fue un eminentemente creadora, ¿no? La primera revolución industrial, ¿no? Pues empezó a inventar, a crear las máquinas. Y en la segunda revolución fue pues de aplicación y transformadora, ¿no? Todo lo que ya se había creado en la primera revolución industrial, pues se aplicó y se transformó en la segunda revolución, ¿no? O sea, se mejoró, ¿no? También hubieron nuevos o nuevas creaciones en la segunda revolución, no que solamente de la primera revolución lo transformaron, sino que en la segunda revolución industrial también hubo creaciones de máquinas, ¿no? De inventos. La primera revolución industrial, jóvenes dedicadas a las actividades productivas, ¿no? Pues se abocó a las actividades productivas, ¿no? La agricultura y extractivas, ¿no? Extractivas pues ya sean de minerales, el carbón, ¿no? Y en la segunda revolución industrial, pues dedicadas a las actividades transformativas, ¿no? Las industrias y distributivas del transporte. ¿Quiénes transforman? Las industrias. O sea, ya la actividad económica ya no es productiva, sino transformativa. Las industrias, jóvenes estudiantes, comienzan a transformar, ¿no? Los recursos naturales, ¿no? En bienes, ¿ya? En bienes pues en escaso que es para la humanidad, ¿no? Entonces la actividad distributiva, jóvenes estudiantes, lo que distribuyen, ¿no? A distintos mercados, pues son llamado el transporte, ¿no? Y con el transporte, jóvenes estudiantes, con el transporte pues van a aparecer los primeros vehículos, ¿no? Los primeros automóviles, los primeros aviones, los primeros trenes, ¿no? Esos trenes que se crearon pues en la primera revolución industrial a vapor, ¿ya? Ahora pues ya los han mejorado, han ido mejorando esos trenes. Entonces, jóvenes estudiantes, también tenemos que en la primera revolución industrial se utilizó la energía solar, la energía eólica, por el viento, ¿no? Y las producidas por el carbón, ¿no? Y las energías producidas por el carbón, ¿ya?
Y en cambio, en la segunda revolución industrial se utilizó la energía eléctrica, ¿no? Y de combustión, ¿no? Petróleo y gasolina. O sea que ya se cambió de energía solar a energía eléctrica, ¿no? De energía solar, de energía eólica a energía eléctrica. También en la primera revolución industrial, jóvenes estudiantes, el principal metal del hombre fue el uso del hierro, ¿ya? Y en la segunda revolución industrial, el principal metal fue pues el uso del acero. Esto fue en cuanto a la comparación de la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial. Ahora, jóvenes estudiantes, veamos las características de la segunda revolución industrial. ¿Por qué se caracterizó la segunda revolución industrial? Veamos. La segunda revolución industrial, jóvenes, tuvo lugar entre el año 1870 y 1914 y se refiere a un salto cualitativo de orden industrial posibilitado por el conocimiento científico, ¿no? El descubrimiento pues de nuevas fuentes de energía, ya hemos mencionado, ¿no? Las 9 fuentes de energía y los nuevos avances tecnológicos. Este salto, jóvenes estudiantes, aceleró la concentración industrial, ¿no? Por un lado, modificó el modelo económico, ¿no? Y por el otro, a ver, este salto aceleró la concentración industrial por un lado y modificó el modelo económico por el otro, ¿no? Conozcamos entonces algunas de estas características más importantes de este proceso histórico, ¿ya? Pues tenemos acá la combinación de la ciencia y la tecnología, ¿no? La segunda revolución industrial, jóvenes estudiantes, ya combina la ciencia y la tecnología. Ya, o sea, ya hay un científico loco, ¿no? Acá vemos un científico loco, pues va a combinar, ¿no? En la mano derecha tiene a la ciencia y en la mano izquierda a la tecnología, ¿no? Entonces, lo combina, pues eso va a ser el resultado, jóvenes estudiantes, de unos cambios vertiginosos, ¿no? Dentro de la revolución industrial, ¿no? Una combinación entre ciencia y tecnología, ¿no? Pues surgió gracias a la combinación del conocimiento científico con la innovación tecnológica. También, jóvenes estudiantes, otra de las características, pues nuevas fuentes de energía, ¿no? Como hemos dicho, la electricidad, el petróleo, ¿ya? Hay que recordar, ¿no? Benjamin Franklin hizo este experimento para utilizar la energía eléctrica, ¿no? Una energía eléctrica, pues. Esto permitió pues, el desarrollo de los motores de combustión, ¿no? Interna, que poco a poco sustituyeron a la máquina de vapor de la primera revolución industrial, ¿no? Ahora, jóvenes, tenemos otra de las características, ¿no? Descubrimiento de nuevos materiales o de nuevos usos de los mismos, ¿no? Hay que recordar, jóvenes estudiantes, aquí que la segunda revolución industrial se genera en Alemania, ¿no? Y luego pues en Estados Unidos. Dos países que van a ser artífices de la segunda revolución industrial, ¿no? El descubrimiento, jóvenes estudiantes, de nuevos materiales y nuevos usos de los mismos, ¿no? Por ejemplo, el cobre, ¿ya? El cobre, que es uno de los principales fuentes de energía en la cual utilizaban en la segunda revolución industrial, pues pasaría a ser un material fundamental en la conducción de la electricidad. Asimismo, pues se crearon materiales como el acero, el aluminio, el níquel y el zinc, ¿no? Ahora, jóvenes, desarrollo de la industria química, ¿no? Como vuelvo a repetir, jóvenes, hay que recordar que la industria, ¿no? La industria química pues, dio un gran desarrollo en la segunda revolución industrial, ¿no? Ahí dice, la industria química aparece como un nuevo sector pujante que colabora pues en la reconfiguración de la economía y la sociedad. El país abanderado de este proceso pues fue Alemania, ¿no? Hay que recordar, jóvenes, que la segunda revolución industrial se genera en Alemania y luego en Estados Unidos, ¿ya? Dos países que van a ser artífices de la segunda revolución industrial,
quienes fueron pues Alemania y Estados Unidos. Ahí se origina la segunda revolución industrial. Y la primera revolución industrial, jóvenes estudiantes, pues se originó en Inglaterra, ¿no? Aquí dice, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, ¿no? Uno de los grandes que se origina la segunda revolución industrial, pues aparecieron nuevos medicamentos, ¿no? Como por ejemplo la aspirina, ¿no? Que lograron producir la aspirina, y ese medicamento hasta hoy en día, jóvenes estudiantes, lo seguimos utilizando, ¿no? También el plástico, el caucho, los tintes, los fertilizantes y pesticidas industriales, los explosivos y las fibras artificiales. Junto a ello, jóvenes estudiantes, se mejoraron toda clase de productos, ¿no? Que ya existían, pues, como el papel y el vidrio. Ahora, jóvenes, aquí vemos uno de los primeros, pues, automóviles, ¿no? Automóviles que se crearon en la segunda revolución industrial, ¿no? Desarrollo de nuevas tecnologías e invenciones, ¿no? Que se inventaron en esta segunda revolución industrial. Vamos a ver, se inventaron pues el teléfono, el telégrafo, automóvil con motor de combustión interna, el avión, el fonógrafo, el cinematógrafo, electrodomésticos, aspiradoras, cocina a gas, etcétera, muchas cosas más, jóvenes. Entonces, ahora tenemos la automatización de la maquinaria. Esto hay que entender, esta partecita, jóvenes, hay que entenderlo de la mejor manera, ¿ya? La automatización de la maquinaria ha generado un conflicto, muchachos, entre los burgueses, que eran propietarios de las maquinarias, ¿no? Y herramientas. ¿Por qué no decir propietarios de las industrias y sus trabajadores? ¿Saben por qué? Cuando una maquinaria, jóvenes estudiantes, se puso en marcha en una industria, lo que hacía una máquina, jóvenes estudiantes, lo que hacía una máquina, ¿no? Cuando no existían las máquinas, lo hacían 20 hombres, ¿no? 20 hombres fabricaban una máquina. Pero cuando llegó la máquina, jóvenes estudiantes, cuando ya llegó la máquina, entonces se llamó a un solo especialista, ¿no? Un solo especialista, porque él solo tenía que especializarse en el manejo de esa máquina, ¿ya? Eso lo quiere decir la automatización de la maquinaria. Una máquina, jóvenes estudiantes, pues reemplazó el trabajo de muchos hombres, ¿no? Y esos muchos se quedaban pues en el aire, sin trabajo, desempleados, ¿no? Entonces, por tanto, tenían que exigir por la readmisión, ¿no? De puestos de trabajo, ¿ya? Que reclamaban acá pues los trabajadores, ¿no? Que les devuelvan sus empleos, pero lamentablemente, muchachos, ya las máquinas ya les habían reemplazado, ¿no? Al hombre, ¿no? En la segunda revolución industrial pues aparecen las máquinas y pues de esta aparición de estas máquinas pues va a desemplear a muchas personas, ¿no? Por eso dice acá, ¿no? Uno de los cambios más significativos y controversiales ligados al desarrollo de nuevas tecnologías fue la automatización de la maquinaria, que permitió pues la sustitución de la mano de obra en muchos ámbitos del trabajo industrial. Se produjo pues el despido de trabajadores, desocupación y protestas, ¿ya? Ahora, jóvenes, aparición del Taylorismo, organización científica del trabajo, ¿no? O sea, el trabajo, jóvenes estudiantes, se va a organizar científicamente cuando las máquinas pues aparecen, ¿no? Aparecieron métodos de trabajo como los de Frederick Taylor, ¿no? Que propuso, ¿no? Que cada obrero maneje una determinada máquina, ¿ya? Se especialice en esa máquina y produzca, ¿no? Determinados bienes. Otro trabajador se especialice en otra máquina, otro en otra máquina, y cada uno así se iba especializándose en cada maquinaria, ¿no? Tendrían pues trabajador que producía vestido, trabajador que producía acero, trabajador que producía zinc, ¿no? Y así se iban especializando cada trabajador en cada
en cada rama que le tocaba, ¿no? El que se especializaba en una determinada o en un determinado trabajo, ¿no? Aumenta pues su capacidad, ¿no? Aumenta su nivel de producción y aumenta la calidad de trabajo. Y esto hace, y esto se hace pues en el menor tiempo posible, ¿no? Mayor cantidad de producción. Y eso es lo que significa pues la organización científica, ¿no? Que pues fue una propuesta de Frederick Taylor, ¿no? La organización científica del trabajo. Aquí tenemos a Frederick Taylor. También tenemos la tendencia al monopolio y al oligopolio, ¿no? En esta fase, jóvenes estudiantes, se desarrolló pues una tendencia al monopolio y al oligopolio, es decir, a la conformación de grandes grupos corporativos que concentraban el control del sector industrial, particularmente la industria pesada y sus sectores claves, como la industria armamentística y energética, ¿no? Electricidad y petróleo. Es decir, crecieron pues los grandes conglomerados empresariales. Está el monopolio y el oligopolio. Van a convertir jóvenes estudiantes a muchos países, ¿no? En muy poderosos, ¿no? Muy poderosísimos en esta segunda revolución industrial. Los que van a ser más poderosos jóvenes estudiantes pues van a ser Alemania y Estados Unidos, estos dos países, ¿no? Van a ser abanderados de la segunda revolución industrial. A partir de ahí, muchachos, van a surgir otros países más como Francia, Portugal, España, Italia, ¿no? Esos países de Europa se van a convertir pues en monopolio y al mismo tiempo oligopolio, ¿ya? ¿Qué es oligopolio? Oligopolio, pues, jóvenes estudiantes, es la unión de varios monopolios, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos se podría unir con Canadá y así formaría un oligopolio, ¿no? Y es así que se unieron en Europa varios países, ¿no? Para así buscar pues nuevos mercados. Y esto va a generar, jóvenes estudiantes, esto va a generar que el monopolio, va a generar que el oligopolio, los países cuando se juntan, ¿no? Van a decir, a ver, ¿qué territorios no están conquistados? Entonces los oligopolios dijeron, vamos a repartirnos estos mercados, ¿no? Vamos a conquistarlos y vamos a colonizarlos. Por esa razón, jóvenes estudiantes, todos los países europeos, por su sede ganar más territorios y vender sus productos, y además de obtener materia prima de esos territorios, salieron pues a colonizar diferentes países extranjeros, ¿no? Así como España llegó al Perú a colonizarnos, ¿no? Eso quiere decir lo que es el monopolio y el oligopolio. También jóvenes estudiantes, ¿no? Reducción de la competencia, ¿no? O sea, las grandes industrias, aquí jóvenes estudiantes, ¿no? De lo anterior se deriva también que muchos empresarios no pudieron competir contra los sectores más grandes, de manera que hubo un cierre paulatino de pequeñas y medianas industrias, disminuyendo pues de manera importante la competencia. O sea, las grandes industrias no permitían que les compitan las pequeñas y medianas industrias. Entonces, ¿qué hicieron? Desaparecieron estas pequeñas y medianas industrias, ¿no? Surgimiento de nuevas potencias mundiales, ¿no? Estas potencias mundiales pues salieron a buscar nuevos mercados, materias primas y empezaron pues a colonizar África, Asia, América principalmente, los países de Estados Unidos y Alemania, ¿no? Con los nuevos cambios pues los países que lideraban la primera revolución industrial pasaron a la retaguardia, es así que los países como Estados Unidos y Alemania se pusieron pues al frente de Inglaterra y Francia y se perfilaron como las nuevas potencias económicas del siglo XIX. Aquí tenemos a Estados Unidos, Alemania, los dos grandes países que se originó la segunda revolución industrial.
configuración del imperialismo contemporáneo. Todo esto, jóvenes estudiantes, todo lo que hemos visto ha generado pues el imperialismo, ¿no? ¿Qué cosa es el imperialismo? ¿Saben muchachos qué cosa es? Que las potencias mundiales tienen sus recursos naturales, sus propios recursos naturales, pero no los utilizan. ¿Saben qué? ¿Saben qué hacen? Van a explotar recursos naturales de otros países a los cuales los tienen sometidos económicamente, ¿no? Por eso dice acá, el nuevo escenario económico pues obligaba a la búsqueda constante de materias primas y mano de obra barata. Junto a ello, era necesario también nuevos mercados hacia los cuales dirigir el crecimiento, ¿no? De esa manera, y en cooperación con el orden político, se configuró el imperialismo contemporáneo. El proceso acabó en la división total de África, ¿no? Y Asia entre Rusia, Gran Bretaña, Japón, Francia, Holanda y Portugal. Este tipo de característica, jóvenes estudiantes, es aquella que produjo la Primera Guerra Mundial, en su afán de que cada potencia europea quería conquistar pues más colonias para su beneficio económico, ¿no? Y posteriormente, pues jóvenes estudiantes, va a venir lo que es la Segunda Guerra Mundial. Bien, jóvenes estudiantes, esto ha sido el tema del día de hoy, pero lo hayan comprendido para poder desarrollar las prácticas del texto y el FASTES apoyarse con su texto y con el video. Nos vemos en la siguiente semana, jóvenes. Tengan ustedes muy buenos días. Cuídense mucho y a estudiar. No estudien, jóvenes estudiantes, para aprobar el curso, sino estudien para alimentar la mente, llamarlo así, ¿no? Que les va a servir esto más adelante. Muy bien, jóvenes, cuídense mucho. Tengan ustedes muy buenos días.